Hola a todos, en este video vengo a hablarles de fluidos. La mecánica de fluidos se divide en 4 ramas: la hidrostática, hidrodinámica, neumática e hidráulica. La hidrostática estudia el comportamiento de los fluidos considerados en reposo o en equilibrio, que es parte de lo que vamos a estudiar en este capítulo. La hidrodinámica estudia el comportamiento de los fluidos cuando se encuentran en movimiento, corrientes de aire, corrientes de agua, por ejemplo, de líquidos. La neumática particulariza la hidrostática e hidrodinámica en el estudio de los gases, específicamente estudia gases. Y la hidráulica como tal es la que encierra los 3 campos anteriores en aplicaciones técnicas. ¿Qué es un fluido? Pues se considera fluido a todo líquido, a toda sustancia que puede desplazarse fácilmente, en la cual cambia de forma bajo la acción de pequeñas fuerzas de cohesión interna, por ejemplo. Los fluidos como tal están remitidos específicamente a gases y líquidos, a pesar de que hay otras sustancias también consideradas fluidos. El estudio de este capítulo se limita prácticamente al estudio de líquidos y gases. Para entender mejor el estudio de los fluidos, debemos hacer un repaso de lo que es densidad. Recuerden que la densidad de un cuerpo depende de la masa y de su volumen. Un cuerpo, entre más masa tenga, mayor densidad tiende a tener. Claro que depende de la cantidad de volumen. No es lo mismo la densidad de una bolsa llena con algodón que esa misma bolsa llena con, por ejemplo, arena. Tiene que ver la densidad como tal de la sustancia. Las sustancias definen un valor de densidad determinado y con ello su peso específico o su peso. La presión que ejerce en un fluido, un líquido como tal, está dada fuerza sobre área. Vivimos en un planeta donde está cubierto por oxígeno, por agua, oxígeno. Los animales que están dentro de las aguas, dentro de mares, soportan la presión del agua, pero nosotros que vivimos en la parte aérea, en la superficie de la Tierra, experimentamos o soportamos la presión de la atmósfera. Entonces, los peces, por ejemplo, soportan presión atmosférica y también presión del agua, dependiendo de la profundidad a la cual se encuentre. En los fluidos como tal, el concepto de fluido, les decía que se define como una sustancia que fluye, valga la redundancia, pero que se adapta al recipiente donde ya está contenida. Las moléculas de los fluidos no son tan adhesivas, tan sujetas una hacia la otra, por eso permiten que haya mucha movilidad entre las moléculas y permite que los fluidos precisamente fluyan a través de los recipientes donde están contenidos. No tienen una forma definida, ellos adaptan o se adquieren a la forma del cuerpo donde están contenidos. A cierta presión o temperatura ocupan cierto volumen determinado. Hay unos fluidos que se pueden comprimir, por ejemplo, el aire o los gases se pueden comprimir. Un fluido como el agua no se puede comprimir. La disposición de las moléculas es fundamental para distinguir entre gases, líquidos y sólidos. Por ejemplo, nosotros sabemos bien que los sólidos tienen las moléculas muy adheridas entre sí, los líquidos ligeramente adheridas, y por eso nosotros podemos meter la mano dentro de un recipiente con agua, siendo el agua un fluido. Los gases tienen las moléculas mucho más separadas, la fuerza de cohesión de los gases es menor. Entre las características de los fluidos podemos mencionar, por ejemplo, que no resisten esfuerzos de corte, es decir, lo que les decía, que si introducimos la mano en un recipiente con agua, podemos atravesarlo. Tienen la capacidad de fluir, de correr, de moverse a través de recipientes. Los líquidos y gases son fluidos como tal. Fluyen bajo la acción de la gravedad,
hasta que ocupan la parte más baja de los recipientes, a excepción de los gases que tratan de ocupar todo el volumen posible. Los gases siempre se expanden en el mayor volumen definido. Ellos tienen unas características, por ejemplo, la estabilidad. La estabilidad se dice que es el flujo es estable cuando sus partículas siguen una trayectoria uniforme. Por ejemplo, una corriente de agua por una tubería podemos decir que es estable. La corriente por un río puede ser estable mientras no haya una turbulencia. En cambio, la turbulencia define la rapidez con la que se mueven las moléculas y generalmente aquí la rapidez varía en la corriente. Muchas veces hablamos que un río tiene mucha turbulencia o un arroyo. Es precisamente refiriéndonos a estos dos conceptos de estabilidad y turbulencia. Ya le había hablado de densidad, que define la masa sobre el volumen. La unidad de densidad generalmente en el sistema internacional es kilogramo metro cúbico, pero también podemos encontrarla como gramos sobre centímetro cúbico como densidad. La viscosidad también es una propiedad de los fluidos. A veces confundimos la viscosidad del aceite con su densidad. Y para uno saber si un aceite o si un líquido, por ejemplo, es más o menos denso que el otro, pues es fácil vertirlo los dos en un mismo recipiente, en caso que no se combinen. Entonces, los aceites son más viscosos que el agua, por ejemplo, pero no por ello, porque sea más viscoso el aceite, vamos a decir que sea más denso. La viscosidad tiene que ver con la facilidad para fluir, para moverse, para desplazarse. Pero generalmente no siempre va de la mano con la densidad. La miel, por ejemplo, la miel pura de abeja, es muy viscosa, pero también es muy densa. Si nosotros vertimos miel en un vaso con agua, la miel pura se va al fondo del agua. Jabón líquido, por ejemplo, se va al fondo, es más denso. La tensión superficial la generan los líquidos. Nosotros muchas veces vemos pasar algunos animales de baja masa, de bajo peso, caminar sobre la superficie del agua. De pronto miramos en un arroyo caminar ciertos lagartos pequeños atravesando un arroyo. Eso se debe a la tensión superficial que la ofrece el líquido en la superficie. Esa tensión superficial está dada fuerza igual a un valor lambda por L, donde L es la longitud de la superficie al atravesar el cuerpo, y ese valor lambda es el coeficiente de tensión superficial. Cada líquido tiene un valor de tensión superficial diferente. No es lo mismo que un animalito camine sobre agua que sobre aceite, muy diferente. La capilaridad también es una propiedad propia de los líquidos en este caso. Tiene que ver con que, digamos, los líquidos se van adhiriendo a las paredes, se van pegando y permite subir a través de ciertas tuberías, dependiendo del grosor, obviamente. Aquí en esta imagen observamos cómo la fuerza de adhesión o de atracción del líquido en las paredes del tubo permite subir un poquito más por allí. Entonces, eso tiene que ver con la capilaridad. Bueno, ya les hablaba de hidrostática, estudio de los líquidos en reposo, dinámica, estudia los fluidos en movimiento, hidráulica es una aplicación de los fluidos. Generalmente la hidráulica es muy hermosa encontrarla en las aplicaciones como en la parte de ingeniería, en lo que son los gatos hidráulicos para elevar un auto, por ejemplo, el gato hidráulico que utiliza un volco en la parte de atrás, el hidráulico que utilizan en los cargadores para cargar tierra, cargar arena, piedra. La dinámica de fluido pues tiene que ver con precisamente con el movimiento de líquidos, movimiento del aire. Más adelante pues les explicaré un poco sobre por qué los aviones vuelan, por ejemplo, que tiene que ver con la hidrodinámica o dinámica de fluidos.
La presión en un fluido depende de la profundidad a la cual se encuentre un cuerpo. Si sumergimos un cuerpo dentro de un líquido, ese cuerpo experimenta una presión. Esa se llama presión hidrostática. Y esa presión hidrostática depende de la profundidad a la cual se encuentre el cuerpo dentro del fluido. Claro que también depende si estamos trabajando con fluidos diferentes. No es lo mismo la presión que experimenta un cuerpo sumergido a 20 centímetros en alcohol que sumergido a 20 centímetros en aceite o en agua. Las densidades son diferentes y por lo tanto la presión va a ser diferente. Pero si estamos hablando de un mismo líquido, pues la presión será igual a la misma profundidad y mayor en la medida que se sumerja. El concepto de presión lo introdujo Blaise Pascal, un físico francés que habló de que si ejercemos presión en un líquido confinado en un recipiente, esa presión se va a comunicar por igual a todos los puntos dentro del recipiente. Una prueba fehaciente muy práctica es haber agujereado, por ejemplo, un balón de pasta previamente agujereado. Lo introducimos en el tanque para que se llene de agua. Previamente le conectamos en la boquilla una jeringa y lo sacamos inmediatamente del tanque y presionamos la jeringa y observamos que los chorritos de agua fluyen en todas las direcciones. Eso es exactamente el principio de Pascal, porque la presión se comunica por igual en todas las partes dentro del agua, en este caso dentro del balón o dentro de la pelota. Hay otro principio muy fundamental que es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes tiene que ver con la flotabilidad de los cuerpos o con que los cuerpos se sumerjan o no. Para que un cuerpo flote en un líquido, por ejemplo, el cuerpo debe tener menos densidad que el líquido donde está sumergido. Y para que se sumerja, pues la densidad de él debe ser mayor que la densidad del líquido donde está inmerso. Claro que también podemos hablar con respecto a la fuerza de empuje y del peso del cuerpo. Usted sabe muy bien que cualquier cuerpo que posea masa, posee peso, masa por gravedad. Todo líquido siempre ejerce una fuerza de empuje verticalmente hacia arriba, contraria al peso del cuerpo. Si esa fuerza de empuje es mayor que el peso del cuerpo, entonces el cuerpo flota. Si esa fuerza de empuje es menor que el peso del cuerpo, entonces el cuerpo se va al fondo, se sumerge. Es una forma también de explicar por qué los cuerpos se sumergen o por qué los cuerpos flotan. No ocurre igual, por ejemplo, en el caso de un submarino. Los submarinos se sumergen o van a la superficie cambiando el peso de ellos. Ustedes saben que los submarinos, o no sé si lo saben, pues, tienen unos tanques de lastre. En esos tanques controlan la masa del submarino. Cuando quieren sumergirse, llenan los tanques de lastre haciendo que el peso aumente. Y si el peso se hace mayor, se van al fondo. Cuando vacían los tanques de lastre, disminuyen la masa, disminuye el peso se hace menor que la fuerza de empuje y el empuje hace que el submarino vaya a la superficie. En el caso de los peces tienen una vejiga natatoria que es donde almacenan el aire con el cual respiran. Entonces, cuando los peces llenan esa vejiga natatoria de aire, aumenta el volumen del pececito. Al aumentar el volumen, disminuye su densidad y logran subir a la superficie. Cuando quieren sumergirse, vacían un poco de aire de la vejiga natatoria. Al vaciar aire, disminuye el volumen. Al disminuir el volumen, aumenta su densidad y logran irse al fondo o a donde quieran ir en el agua. Es fundamental expresar que el principio de Arquímedes, solo es válido cuando un cuerpo flota sobre un fluido, aun cuando esté total o parcialmente sumergido o inmerso. La flotabilidad, hablando del caso de flotación como tal de un cuerpo
de un cuerpo dentro de un fluido depende de la relación entre sus densidades, lo que les decía. Si el cuerpo es más denso, se va al fondo. Si el cuerpo es menos denso que el líquido, entonces flota. Bueno, jóvenes, hasta aquí les dejo esta parte de fluidos. Espero venir con otro video que les pueda servir de ayuda.